Antisemitismo al descubierto, con Liat Alman, de la Liga Antidifamación. Volvemos a encontrarnos con Liat Alman. Bienvenida, Liat. Gracias, Raquel, por tenerme en tu programa y gracias por esta invitación. Un placer que creemos que va a servir, que está sirviendo mucho a nuestros oyentes para luchar contra ese antisemitismo que nos azota. Hay que ir a los orígenes, hay que conocerlo bien, conocer y desmitificar. Y precisamente eso es lo que hace la Liga Antidifamación, de la que tú eres directora para América Latina. Te agradecemos muchísimo que nos dediques estos minutos hoy, en esta ocasión, para hablar de ese segundo gran mito que enfrentamos los judíos, que es la deslealtad. Empezamos definiéndolo, Liat. Sí, claro, Raquel. Bueno, muchísimas gracias. Como estamos haciendo también desde la última vez, vamos primero a conocer el mito. ¿Qué significa la deslealtad? La deslealtad lo que significa es acusar a los judíos que no son leales y que tienen una agenda exclusivamente judía, es decir, que no son leales o al vecindario, o al grupo de trabajo, o al país donde pertenecen, o a ciudadanos de un país o una ciudad, ¿no? Que de alguna manera hay que desconfiar en ellos. Este mito, lamentablemente, tiene raíces religiosas. Está basada, cuando empezamos a primeramente verlo, en el Nuevo Testamento, donde se presenta a Judas traicionando a Jesús, convirtiendo su nombre sinónimo de traidor. Y hasta hoy en día, lamentablemente, en muchos casos, y lo vemos también en América Latina, en España, donde se habla de este Judas traidor. Eh, Obviamente sabemos que el Vaticano exculpó a los judíos de todos, digamos, los mitos que habían dentro del sistema cristiano, de la religión cristiana, pero lamentablemente siguen habiendo este tipo de pensamientos de que los judíos no pertenecen, bien sea porque no pertenecen a la religión o porque de alguna manera tienen algo que los demuestra como traidores, como que no son gente de confiar. En textos islámicos también vemos mucho esta noción de que los judíos son escrupulosos, que no hay que confiar en ellos. Entonces, durante la Edad Media, los judíos eran culpados periódicamente de esos males en sus comunidades, y hablamos un poco la vez pasada de ser chivos expiatorios, y se trataban un poco como plagas, como criminales, ¿no? Em, También hemos visto un poco más recientemente, bueno, en el siglo XIX y antes también en los 1800, donde vimos que hubo un caso muy emblemático, el caso Dreyfus en Francia, donde se le acusó a este Militar. líder militar, de considerarse que era desleal, que de alguna manera traicionó a la patria, y se hizo todo un juicio que se demostró, después lamentablemente de una tragedia de su muerte, se demostró que no era el culpable, y de ahí, bueno, nació todo un movimiento con Herzl y con el sionismo, etcétera. El otro momento en donde también vemos este grave mito es durante la época de los nazis y Hitler, donde culpaban a los judíos de ser quienes de alguna manera los llevaron a la Primera Guerra Mundial. Entonces ahí otra vez tenemos una noción de que el judío no es de confiar, de que de alguna manera hay que exterminarlos, y así en esas bases nace un poco lo que vemos en el nazismo. Em, Liat, sí, hablabas tanto del sionismo como de esa acusación de deslealtad, de no pertenencia. El sionismo también, bueno, pues por ejemplo en los países árabes, la idea sionista sí que fomentó el crecimiento de este mito, ¿no? claro. De este mito antisemita.
Correcto. Y es muy importante poder entender, primero, que el pueblo judío tiene una conexión con la tierra de Israel desde las épocas bíblicas. Toda nuestra historia bíblica nace en esa región y cuando fuimos exilados y perseguidos y rechazados de esa zona y tuvimos de alguna manera que vivir en la diáspora, siempre tuvimos esa conexión con Israel. Entonces, esa conexión siempre existió. ¿Qué pasa? En el mundo más moderno, con este caso Dreyfus fue uno de los, digamos, impulsores, pero en el mundo moderno, con el Estado de Israel, un poco vuelve a esa noción de que tenemos que regresar de alguna manera a ese lugar. ¿Qué pasa en los países árabes con lo que tú dices? Cuando empieza este movimiento sionista a tomar arraigo y sentirse que de alguna manera hay que retornar a esas tierras ancestral para poder estar protegidos, para poder otra vez llamar una nación, la nación de Israel, la nación judía, la nación del pueblo de Israel y de la etnia judía, el mundo árabe empieza a decir que de alguna manera los expulsa en muchos casos y también decir que ellos no pueden ser leales al país donde viven porque ellos pertenecen allá, a Israel. Y hoy en día lo vemos muchísimo, lo vemos en Estados Unidos con personalidades de los medios como, digamos, Tucker Carlson, o también lo vemos con personalidades también de la ultraizquierda que dicen, los judíos solo les importa lo que pasa en Israel, ellos no son leales a los Estados Unidos, ellos no pueden ser realmente ciudadanos de los Estados Unidos. Te traigo otro ejemplo en el caso em, de la AMIA, el ataque a la AMIA, que prontamente vamos a cumplir 32 años desde que Irán y Hezbollah atacaron a Argentina y no solamente en el 94 con el ataque a la AMIA, sino antes de eso en el 92 con el ataque a la Embajada de Israel. Durante el ataque de la AMIA, los titulares que salían eran, murieron tantos judíos y el resto eran inocentes, como diciendo, los judíos se lo merecieron de alguna manera y ellos no son ciudadanos argentinos, sino simplemente los otros son inocentes y ellos no son inocentes. Bueno, ya ha Gracias a Dios pasado, es sí. fuerte. Es muy fuerte, muy descorazonador para los judíos que nos sentimos nacionales absolutamente, igual que tú te sientes venezolana, norteamericana, yo me siento española independientemente de que sea judía, pero en muchas ocasiones, y aquí ha pasado, y en otros países, el tema judío en algunas ocasiones se quiere desviar hacia el Ministerio de Asuntos Exteriores, cuando los judíos somos más españoles Es que muchos judíos no exactamente. españoles. También, Liat, es este mito, las ideologías lo atraviesan, o sea, independientemente de que se sea de más conservador o más de derechas o de izquierdas, y Stalin y lo que hizo con las purgas a los judíos es un ejemplo que marcáis también en esta guía que nos propone la Liga Antidifamación, ¿no? Correcto, correcto. Entonces, sí, el caso de Stalin en el 53, cuando fabricó este complot de los médicos acusando a médicos judíos soviéticos de conspirar en contra del Kremlin, un poco como un preludio a una campaña de limpieza étnica, ¿no? O sea, como un preludio a que tenemos que hacer algo al respecto con los judíos que no son rusos que no son de la Unión Soviética, que de alguna manera tenemos que purgarlos de nuestros medios. Y trae esa colación algo muy importante que es un poco, adelantándonos un poquito al tema de cómo uno puede enfrentar este mito, ¿no? Porque como tú bien dices, hay judíos por lo menos en América Latina, en Estados Unidos, en Norteamérica, Canadá también, en Australia, en toda Europa, en algunos países árabes, en algunos países del Medio Oriente. O sea, los judíos hemos tenido que establecernos en diferentes países que llamamos países nuestros, donde nos criamos, donde aprendemos la cultura local, la comida local,
y donde estamos varias generaciones y nadie puede negar nuestra lealtad a esos países y al mismo tiempo poder tener un corazón en nuestra tierra ancestral, que es la tierra de Israel. Esas dos cosas pueden vivir compaginadas. Al igual que una persona italiana que vive en Caracas puede pensar en que, bueno, tengo esa lealtad con mis ancestros italianos y al mismo tiempo la lealtad con Venezuela y con el país natal donde estamos, ¿no? Y así Ujú. podemos hablar de muchas culturas y muchas generaciones. Y Qué lo buen último ejemplo. sí, sí, y lo que dijiste también sobre los aspectos políticos. Lamentablemente, hoy en día, lo que vemos con el antisemitismo, que es una herradura donde arriba se están uniendo, en esa herradura se están hundiendo los extremos, muchas veces en ese tipo de mitos antisemitas, y este es uno de los principales, sobre todo porque llevamos 3 años donde hemos estado pasando una guerra donde Israel fue atacado, Israel responde, uno puede estar de acuerdo o en desacuerdo con muchas de las políticas que se están dando dentro de Israel, si es una política, una estrategia militar buena o mala, si está causando rezagos o no. O sea, todo eso es legítimo. Pero ¿qué pasa? Decirle a los ciudadanos de España o a los ciudadanos de Estados Unidos, a los ciudadanos judíos de América Latina, que de alguna manera ellos son culpables porque lo que está sucediendo en el Medio Oriente o de alguna manera tildarlos de que ellos no pueden ser leales al país donde viven, sino que son más leales a una tierra muy lejana, eso es antisemitismo, está definido en la definición de la IRA, es parte del acoso que están sintiendo las personas judías hoy en día. ¿Te gustaría añadir algo más, Liat, antes de Sí, bueno, despedirnos? sí, lo único que te diría también es que es completamente normal y aceptado tener varias lealtades, como lo habíamos hablado, pero también solo aplicar este estándar de doble lealtad a la comunidad judía o a personas judías es discriminatorio. Es decir, no se aplica la misma lógica a otros grupos étnicos, porque como te digo, es normal ser peruano-japonés. Eso es algo que existe. De hecho, hay una presidenta ahorita que tiene esas dos identidades y nadie la cuestiona de que tiene más lealtad con Japón que con Perú. Perdona, hablando de presidentes y de políticos señalados, cuando un judío norteamericano o la presidenta mexicana suben al poder y son judíos, inmediatamente en prensa se preguntan cuál va a ser su lealtad Correcto, superior, ¿no? O predominante, algo que no correcto. pasa, como estás diciendo, con otras comunidades. Exactamente. Y ese doble estándar es dañino y es un indicio de que la persona tiene sentimientos antisemitas. Pues te agradecemos muchísimo este repaso, este señalamiento de este segundo mito, las herramientas para combatirlo y nos vamos a despedir, si nos permiten, con un poquito de humor, porque quizá, Liat, lo único bueno de que Israel no esté en el Mundial es que nadie nos va a preguntar con quién iríamos si, si juega Israel contra Sí. España o si juega Israel contra Argentina o... Ay, muy Bueno, gracioso, hay muy que tomárselo gracioso. con humor, ¿no? El Claro, claro, antisemitismo también. absolutamente, absolutamente. Tenemos que, y también con esperanza que en algún momento podamos salir de ese flagelo. Te agradezco mucho, Raquel. Muchísimas gracias a ti. Te esperamos en la próxima entrega de Antisemitismo al Descubierto con la Liga Antidifamación. Gracias, Liat. Gracias a ti, Raquel.